Engañé a mi esposo, quien creía que no podía tener hijos, y ahora estoy esperando un bebé de otra persona que también pensaba que era estéril. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Me pesa en el alma, hola. No sé si alguien más ha experimentado esto, pero necesito expresarlo, aunque solo sea para mí. Me pesa en la conciencia. Me pesa cada elección que tomé, cada paso que di, cada mentira que mantuve hasta que todo se desmoronó. Me pesa porque, al seguir un deseo efímero, destruí lo que más valoraba. Soy Valentina. Y traicioné a mi esposo. Hice daño al hombre que me lo dio todo, que confió en mí sin reservas, que me miraba con cariño incluso cuando yo ya no lo veía de la misma manera. Pensé que lo que hice quedaría en la sombra, que nadie más tendría que saberlo, que sería solo un capítulo oscuro en mi vida que pronto olvidaría. Pero no. Estoy embarazada. Y lo peor es que el padre no es Miguel. Hernán. Ese es el nombre de aquel hombre. El hombre con el que arruiné mi vida. El hombre que me aseguró que no podría tener hijos, que era incapaz de procrear. Y, sin embargo, aquí estoy. Con un hijo en mi vientre, con el peso de la culpa devorándome cada día, con la certeza de que cuando Miguel se entere de la verdad, nunca volverá a mirarme de la misma forma. Pero esta historia no comienza aquí. No comienza con una prueba de embarazo entre mis manos y el miedo en mi pecho. Comienza mucho antes. Comienza cuando creí que mi matrimonio no era suficiente. Mi matrimonio con Miguel no fue una tragedia ni un cuento de hadas. Fue una historia común, como muchas otras. Nos conocimos en la universidad, nos enamoramos en una época en la que todo parecía sencillo, donde los sueños superaban a los problemas. Nos casamos con la ilusión de que el amor era suficiente para mantenernos unidos, para que todo funcionara. Al principio, así lo creímos. Los primeros años fueron buenos, con los altibajos esperados en cualquier relación, pero con una base sólida. Nos entendíamos, nos respetábamos, hacíamos planes a futuro. No teníamos mucho dinero, pero nos teníamos el uno al otro y en ese momento eso era suficiente. Recuerdo las noches en las que Miguel llegaba del trabajo exhausto, pero aún así se tomaba el tiempo de preguntarme cómo había sido mi día. Se sentaba a mi lado en el sofá a ver alguna serie aunque apenas pudiera mantener los ojos abiertos. Recuerdo las mañanas apresuradas, los besos a medias mientras corríamos para no llegar tarde, las escenas improvisadas, las charlas sobre nada y sobre todo. Con el tiempo, todo cambió. No sé exactamente cuándo comenzó. No hubo una gran pelea ni un evento que marcara el inicio del deterioro, fue algo sutil, algo que se fue instalando en nuestras rutinas sin que nos diéramos cuenta. Las conversaciones se hicieron más cortas, las risas más escasas. Los besos matutinos se volvieron una costumbre mecánica, más por inercia que por deseo. Miguel estaba cada vez más ocupado con el trabajo, siempre con nuevas responsabilidades, con reuniones que se extendían hasta tarde, con el agotamiento acumulado que lo llevaba a preferir el silencio en lugar de hablar. Yo, por mi parte, también me sumergí en mis propios problemas, en mis propias frustraciones, en el creciente sentimiento de que algo faltaba. Lo peor fue cuando supe que no podríamos tener hijos. O mejor dicho, cuando supe que él no podría. Nunca había sido una obsesión para mí, pero siempre imaginé que en algún momento formaríamos una familia. Que tendríamos un niño o una niña corriendo por la casa, que nuestras preocupaciones cambiarían de las cuentas y el trabajo a las tareas escolares y las noches sin dormir. Cuando los médicos dijeron que Miguel tenía un problema irreversible, intenté no reaccionar mal, intenté convencerme de que no era tan importante, de que adoptar era una opción. Pero algo dentro de mí se rompió. Miguel, en cambio, se cerró por completo. No quería hablar sobre el tema, no quería considerar soluciones. No sé si era por orgullo o por miedo, pero se encerró aún más de lo que ya lo hacía antes. Me abrazó la primera noche y me dijo que todo estaría bien, que seguiríamos adelante como siempre, pero después de eso, nunca volvió a mencionarlo. Como si ignorarlo hiciera que desapareciera. Fue en ese momento cuando empecé a sentir que nuestro matrimonio ya no era un matrimonio. Éramos dos personas compartiendo un hogar, dos compañeros de vida sin una conexión real. Y ahí fue cuando conocí a Hernán. Hernán trabajaba en mi oficina. No era alguien con quien hubiera hablado mucho al principio, apenas nos cruzábamos en reuniones o en los pasillos, pero poco a poco, sin que me diera cuenta, comenzó a hacerse presente en mi vida. Era carismático, alguien que siempre tenía una respuesta ingeniosa, que se movía con confianza, que hacía que cualquier conversación pareciera interesante. Me hacía reír, y eso era algo que ya no recordaba cómo se sentía. No sé cuándo exactamente empecé a mirarlo de otra manera. Al principio era solo una amistad, algo inofensivo. Nos sentábamos juntos en la cafetería, compartíamos quejas sobre el trabajo, sobre la vida en general. Me preguntaba sobre mí, sobre lo que quería, sobre lo que me hacía feliz,
y eso me sorprendía porque ya no estaba acostumbrada a que alguien me hiciera esas preguntas. Con Miguel, todo se había vuelto predecible. Con Hernán, todo era nuevo. Una tarde, mientras hablábamos sin prisa en una de esas reuniones informales que se formaban después del trabajo, me confesó que nunca podría tener hijos. Lo dijo con una sonrisa despreocupada como si fuera una anécdota sin importancia. Es algo con lo que aprendí a vivir, me dijo. En ese momento, no pensé demasiado en ello, pero más tarde, cuando estaba sola en casa, sus palabras volvieron a mí. Él no podía tener hijos. Era imposible. Fue ahí cuando algo cambió en mi cabeza. Al principio, fue solo un pensamiento fugaz, algo que deseché de inmediato. Pero a medida que pasaban los días, más difícil se hacía ignorarlo. Me sentía atraída por él, y aunque trataba de convencerme de que no era para tanto, sabía que había cruzado una línea mentalmente. El día en que todo ocurrió no fue planeado, pero tampoco fue un accidente. Fue el resultado de semanas de tensión contenida, de miradas que duraban demasiado, de palabras que insinuaban más de lo que decían. Una noche, después de quedarnos tarde en la oficina, él sugirió que tomáramos algo antes de irnos a casa. Sabía que no debía aceptar, que no debía ponerme en una situación que solo me traería problemas. Pero lo hice. En su departamento, todo pasó demasiado rápido. No hubo preámbulos, no hubo dudas. No pensé en Miguel, no pensé en las consecuencias, solo me dejé llevar por la emoción del momento, por la sensación de ser vista, de ser deseada. Cuando todo terminó, me vestí en silencio y me fui sin mirar atrás. Me prometí que nunca volvería a suceder. Me convencí de que podía olvidar lo que hice, de que podía seguir con mi vida como si nada hubiera ocurrido. Pero la vida no funciona así. Los días después de aquella noche fueron una mezcla de culpa y negación. No podía mirar a Miguel sin sentir que lo había traicionado de la peor manera, pero al mismo tiempo, trataba de convencerme de que lo que había hecho no significaba nada. Que había sido un error y que los errores podían enterrarse. Miguel, por su parte, seguía siendo el mismo de siempre. Callado, ocupado, distante. No sospechaba nada, y yo me aferré a eso para seguir adelante. Intenté ser una mejor esposa, compensarlo de alguna forma. Volví a cocinar con más dedicación, a prestarle más atención, a fingir que todo estaba bien. Pero el destino no me iba a dejar salir con la mía tan fácil. Una semana después, las náuseas comenzaron. Al principio pensé que era estrés, que era solo mi mente jugándome una mala pasada. Pero cuando mi periodo no llegó, supe que algo estaba mal. Compré una prueba de embarazo casi en un estado de negación total, convencida de que saldría negativa y que todo esto solo era producto de mi paranoia. Pero la segunda línea apareció con una claridad aterradora. Me quedé mirando la prueba durante minutos enteros, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Esto no podía estar sucediendo. Hernán era estéril. Él mismo lo había dicho. Era imposible. Pero el resultado estaba ahí. Y no había forma de ocultar la verdad. El hijo que llevaba en mi vientre no era de Miguel. Y tarde o temprano, tendría que enfrentarlo. El mundo a mi alrededor se desmoronó en un instante. La prueba de embarazo temblaba en mis manos mientras la miraba fijamente, como si el resultado pudiera cambiarse si la observaba lo suficiente. 2 líneas. Positivo. Era real. No podía ser un error, había tomado 2 pruebas más, y todas confirmaban lo mismo. No quería aceptarlo, no podía aceptarlo. Hernán no podía tener hijos. Él mismo lo había dicho. Y sin embargo, estaba embarazada. Un torbellino de emociones me invadió, miedo, culpa, desesperación. Mi mente intentaba encontrar otra explicación, cualquier otra razón que justificara lo imposible. Pero la verdad estaba frente a mí. Esto no era un castigo divino, no era una broma del destino. Era la consecuencia de mis propias acciones. Había traicionado a Miguel, había cometido el peor error de mi vida y ahora había una prueba innegable creciendo dentro de mí. No supe cuánto tiempo me quedé sentada en el baño, con las pruebas de embarazo alineadas en el lavabo, como si fueran pruebas con denunciadoras en mi contra. Mis pensamientos eran un caos, intentando encontrar una solución, un escape. No podía decirle a Miguel. No podía confesarle que lo había engañado y que ahora llevaba el hijo de otro hombre en mi vientre. Él no lo merecía. Tal vez, solo tal vez, podía ocultarlo. La idea me golpeó como un susurro venenoso en la mente. Si me quedaba callada, si dejaba que el tiempo pasara, tal vez Miguel creería que el bebé era suyo. Tal vez nunca descubriría la verdad. Después de todo, él no podía tener hijos, pero, ¿y si el médico se había equivocado? ¿Y si había alguna posibilidad remota? No era completamente imposible, ¿cierto?
Pero esa mentira comenzó a desmoronarse antes de que pudiera aferrarme a ella. Miguel se había hecho estudios, varios. Había visto los resultados con mis propios ojos. No había margen de error. Cuando yo era de avanzar, él sabría la verdad. Y cuando lo hiciera, me perdería para siempre. No podía pensar en eso ahora. Primero tenía que enfrentarme a otra persona. Hernán. Respirando profundamente, intentando calmarme mientras marcaba su número. Mi mano temblaba, mi corazón latía desbocado. No sabía cómo iba a reaccionar, pero tenía que decírselo. Y este bebé era suyo, él tenía que saberlo. Tardó en contestar. Cuando finalmente lo hizo, su voz sonó despreocupada, como si no sospechara la tormenta que estaba por estallar. Nos encontramos en una cafetería discreta, lejos de cualquier mirada conocida. Cuando me vio, sonrió como siempre, con esa confianza que solía atraerme tanto. Pero ahora, esa sonrisa solo me revolvía el estómago. No quise dar rodeos. No podía con más ansiedad. Le dije que estaba embarazada. El cambio en su expresión fue instantáneo. Su sonrisa desapareció. Sus ojos se entrecerraron y su cuerpo se tensó. Era como si estuviera procesando mis palabras, como si no pudiera creerlas. No puede ser, fue lo primero que dijo. Me aseguré de que era real, que me había hecho varias pruebas, que no había duda. Esperé alguna reacción, alguna emoción en sus ojos, pero lo único que vi fue incredulidad y luego distancia. Tú sabes que no puedo tener hijos. Sus palabras me golpearon como un muro de ladrillos. Se lo repetí. Estaba embarazada. Y él era el único hombre con el que había estado aparte de Miguel. No había otra posibilidad. Pero Hernán no lo aceptaba. Me miró fijamente, como si estuviera esperando que le confesara que era una broma o que había algo más detrás de todo esto. Sentí su duda, su negación. Si necesito procesar todo esto, dame un tiempo, no puedo creerlo en serio, dijo finalmente, alejándose de la mesa, recogiendo su chaqueta sin siquiera mirarme a los ojos. Lo vi marcharse, dejándome sola con mi desesperación. No supe cuánto tiempo me quedé ahí, con el café frío frente a mí y las miradas ajenas a mi alrededor. No podía llorar. No podía hacer nada. Solo podía aceptar la cruda realidad. Hernán no iba a hacerse responsable. El miedo se había instalado en mi pecho desde el día en que vi el resultado positivo. Cada día que pasaba sin decir nada me hundía más en la culpa, pero no encontraba el valor para enfrentar a Miguel. Seguía siendo mi esposo, seguía tratándome con el mismo amor y paciencia de siempre, y eso hacía que todo doliera aún más. No podía seguir mirándolo a los ojos sin sentir que lo traicionaba en cada gesto, en cada sonrisa forzada que intentaba darle para ocultar mi desesperación. El tiempo avanzaba y mi cuerpo empezaba a delatarme. Había intentado convencerme de que podía hacer algo antes de que fuera demasiado evidente, pero cada mañana al despertarme recordaba que la verdad no podía esconderse para siempre. Me miraba al espejo, observando cómo mi vientre, aunque pequeño, empezaba a tomar forma. Sabía que Miguel pronto notaría los cambios, que no podía seguir ocultando las náuseas ni los mareos que me atacaban sin previo aviso. No podía seguir mintiendo. La noche anterior, después de la cena, me senté junto a él en el sofá, intentando calmar los latidos desbocados de mi corazón. Miguel no mostró inquietud y dejó el control remoto a un lado, girándose hacia mí con una mirada curiosa. No quería que me preguntara qué pasaba, quería ser yo quien hablara primero, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Respirando hondo, sosteniendo su mano entre las mías con ternura, sintiendo el calor de su piel, la seguridad que siempre me brindaba. No me la apartó, lo que me dio fuerzas para continuar. Le dije que necesitaba hablar con él sobre algo importante, algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Miguel se tensó ligeramente, pero asintió con paciencia, esperando a que soltara aquella verdad que llevaba días atormentándome. Estoy embarazada. El silencio que se formó entre nosotros fue abrumador. Su rostro se quedó congelado en una mezcla de sorpresa y confusión. No reaccionó de inmediato, solo me miró, como si no supiera si había escuchado bien. Pasaron segundos que se sintieron eternos antes de que dejara escapar una leve risa entrecortada, como si pensara que estaba bromeando. Pero mi expresión le dejó claro que no era así. Miguel llevó una mano a su rostro, frotándolo lentamente mientras procesaba la noticia. No dijo nada al principio, simplemente miró hacia el suelo, respirando pesadamente. Entonces, con voz temblorosa pero firme, preguntó cuánto tiempo tenía. Le respondí con honestidad. Semanas. Lo vi hacer cálculos mentales, tratando de recordar nuestros momentos juntos, buscando alguna fecha que pudiera coincidir. Sentí como el aire se volvía denso cuando levantó la vista y me observó con una mezcla de desconcierto y vulnerabilidad.
No necesitaba decirlo en voz alta para que yo entendiera lo que estaba pasando por su mente. Miguel. Él levantó una mano, pidiéndome que esperara, que le diera un momento para asimilar todo. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas, dejando que su cabeza cayera entre sus manos. Me quedé en silencio, sintiendo las lágrimas acumulándose en mis ojos. No podía decir nada más, no podía hacer nada para cambiar lo que ya había sucedido. Entonces, después de lo que pareció una eternidad, levantó la mirada y me pidió que le dijera la verdad. No con rabia, no con acusaciones, sino con un dolor silencioso que se sintió como un puñal directo en mi pecho. No es posible que sea mío, no es posible. Quise aferrarme a la posibilidad de mentir, de decirle que sí, que este bebé era suyo, que podíamos ser felices y olvidar lo que había pasado. Los ojos de él merecían la verdad, incluso si esa verdad lo destrozaba. Negué con la cabeza, y vi como algo en sus ojos se rompía en 1000 pedazos. Pasaron minutos sin que ninguno de los dos hablara. Yo esperaba que él se levantara y se fuera, que me dejara sola con el peso de mi culpa. Pero, en cambio, se quedó inmóvil, con la mirada fija en el suelo, respirando profundamente, tratando de encontrar sentido a lo que acababa de escuchar. Lo que finalmente rompió el silencio, su voz era más calmada de lo que esperaba. No había rabia, no había reproches inmediatos. Solo una tristeza profunda, una resignación silenciosa quedó ahí, aún más que cualquier grito. ¿Qué piensas hacer?, preguntó, sin mirarme directamente. No tenía una respuesta clara. Todo lo que había imaginado se desmoronaba ante mis ojos. Había esperado rechazo, furia, pero en cambio, Miguel seguía aquí, preguntándome qué planeaba hacer, como si aún le importara mi futuro a pesar de lo que le había hecho. No lo sé, admití con voz débil. No sé qué hacer, Miguel. La idea de criar sola a este hijo me aterraba. No tenía a nadie más. Hernán no quería saber nada y Miguel. Miguel seguía aquí, pero no sabía por cuánto tiempo. No voy a abandonarte, sus palabras me tomaron por sorpresa. Levanté la mirada y vi que me observaba con seriedad. No había ternura en su expresión, pero tampoco odio. Solo determinación. No sé qué significa esto para nosotros, Valentina, pero si vas a tener a este bebé, no quiero que pases por esto sola. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente escaparon de mis ojos. No merecía su apoyo, no después de lo que había hecho, pero ahí estaba él, aún dispuesto a sostenerme cuando más lo necesitaba. No le respondí, porque no tenía palabras para agradecerle, porque no sabía si en el fondo de su corazón aún había esperanza para nosotros o si simplemente estaba actuando por la bondad que siempre lo había caracterizado. Esa noche, cuando nos fuimos a la cama, el espacio entre nosotros era enorme, pero Miguel no se fue. Y a mí me abrazó, no me dijo que todo estaría bien, pero su presencia, el simple hecho de que siguiera allí, me dio un respiro en medio del caos en el que me encontraba. No sabía qué nos deparaba el futuro, pero algo dentro de mí me decía que este era solo el comienzo de un camino largo y doloroso. Y aunque la culpa y el arrepentimiento seguirían pesando sobre mí, al menos por ahora, Miguel seguía a mi lado.